hermosura de tu santidad. Yo me postro ante tu altar, pues tu amor eterno es Señor. Solo a ti adoraré, Adonai, justicia mía eres tú. Aleluya. Elohim, eres mi rey. Qué belleza. En la hermosura de tu santidad cantaré a ti, Señor. Aleluya. Buenos días. Buenas tardes. Buenas madrugadas. Buenas noches, donde quiera que me esté viendo. Soy Zoel Osorio. Y en esta oportunidad, hoy siendo 6 de julio del año 2018, vamos a hablar acerca de los misterios de Dios. Una serie que el Señor me permitió tener producto cuando escuchaba a varias personas decir de que solo unas pocas personas podían ser conocedores de los misterios de Dios. Empecé a indagar hace muchos años y el Señor me mostró cuáles eran esos misterios suyos. Y en base a eso vamos a hablar en esta oportunidad, teniendo de fondo uno de los temas más hermosos de Jonathan Setel, que se denomina En la hermosura de su santidad. Y vamos a comenzar. Para mí, yo creo que este es uno de los misterios más importantes, porque de aquí es de donde se origina todo. Y el primer misterio de Dios es Israel. Israel, la nación santa. Israel, la nación que recibió la promesa, la adopción, la promulgación de la ley. Todo lo recibió Israel. Y en base a eso vamos a hablar referente a Romanos capítulo 11. El Romanos capítulo 11. Dice Romanos capítulo 11, verso 25. Esto es tan importante, hermanos, porque de aquí hay mucha gente que se pierde, ¿verdad? Se pierde en lo parejo y que no debería estarse perdiendo, pero producto de eso, pues muchas personas pues desconocen la escritura y hablan erróneamente. Vamos a ver lo que dice Romanos 11, 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mire qué hermoso, lo vamos a volver a leer. Está en Romanos 11, 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oiga, qué hermosura esta palabra. Y de ahí podemos considerar algunas preguntas que tienen mucha referencia en cuanto a esto. ¿Por qué la palabra hace alusión de que no tenemos que ser arrogantes para con el pueblo de Israel? Pues inmediatamente la vamos a responder. Y esto es debido a que ahora hay muchos moveres que han salido ahora, muchos movimientos que han salido. Y estos movimientos dicen de que Israel pues prácticamente ya pasó a un segundo plano. Ya a Israel ya no lo toman como prácticamente lo que debe de ser el reloj profético de Dios, y de donde ha venido todo. Porque si no hubiera habido endurecimiento en parte a Israel, la salvación a los gentiles no les hubiera llegado nunca.
nunca. Entonces, lo que está pasando ahora, hermanos, es que muchas personas, pues ya a Israel, como dicen en el buen hondureño, ya no le paran bola. Israel ha venido a pasar a un segundo plano, Israel ya no sirve, Israel ya está prácticamente descartado de parte de los planes de Dios, y eso es lo que hay que enfatizar en cuanto a la palabra, porque si no, entonces esta gente que está hablando prácticamente el idioma nuevo del hoy y el ahora, se han inventado muchas cosas y han apartado a Israel como algo que siempre tenemos que estar viendo, y algo que la misma palabra dice que no tenemos que ser arrogantes para con Israel, como primer punto. Y continuamos, ¿verdad? Habíamos hablado de que la escritura dice que no tenemos que ser arrogantes para con Israel. Y tendríamos que leer algunos versículos de la palabra que son muy fundamentales. Por ejemplo, ese que leímos, Romanos 11:25. Pero también hay otros. Por ejemplo, esto que dice en el versículo 17. En el 16, si las ramas son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas en el versículo 19 para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Amén. Amén. Entonces podemos decir, ¿por qué se endureció Israel? Es una de las preguntas. ¿Por qué se endureció Israel? Israel, Dios lo endureció. Dios endureció a Israel. Por eso la misma palabra dice de que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y Dios endurece a Israel con el propósito de que mientras Israel está endurecido, toda la plenitud de los gentiles que debe de entrar al plan de salvación, que es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, se dé. Ese es el propósito. ¿Quién endureció a Israel y con qué propósito? Ya se lo dije. Eso es. Dios lo endureció, y ahora que nosotros tenemos la fe y que degustamos las riquezas de la benignidad, de la bondad, de la longanimidad de parte del Señor, entonces ellos fueron provocados a celos. Así dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a leer otra de las interrogantes. ¿Qué resultado favorable trajo ese endurecimiento en cuanto a los gentiles se refiere? Claro, trajo la salvación. La salvación a los gentiles. Por eso es que nosotros no podemos perder de vista a Israel, porque Israel está el meollo de todo. En Israel está todo concentrado. ¿Qué representa la transgresión de Israel? Dice la Biblia que la transgresión de Israel representa la salvación a los gentiles. Si Israel no hubiera tenido transgresión, si no se hubiera rebelado, entonces aquí es donde entra la palabra que dice que él vino a la amada, pero la amada no le recibió. Como dice Juan 1 en el versículo 10 en adelante, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados y ser hechos hijos de Dios. Entonces, la transgresión de Israel trae como resultado la salvación a los gentiles por medio de la fe. Eso es algo impresionante. Ahora, vamos a hacer esta otra interrogante. ¿Por qué ahora mucho cristiano anda de manera altiva y arrogante, creyéndose las ramas naturales y superiores a los mismos judíos? Por lo mismo, por las mismas doctrinas de error que ahora han aparecido. Han aparecido muchas doctrinas de error
las cuales están prácticamente sacando a Israel. Ya no lo están combinando. ¿Por qué? Porque ahora dicen que nosotros como iglesia somos el Israel espiritual. Sí, correcto. Pero eso en ningún momento determina que nosotros excluyamos a Israel. En ningún momento. Bueno, y seguimos y vamos a ir a pasos agigantados. Vamos a hacer un resumen. ¿Qué significa hasta que haya entrado toda la plenitud de los gentiles? En razón de las preguntas que anteceden, vamos a hablar. Misterio número 1 de Dios. Representan los elegidos. ¿Quiénes? Los judíos. En cuanto a los padres se refiere, representan el sacerdocio, el culto, la adopción, la sabiduría de Dios, la bondad de Dios, el propósito de Dios, la mente de Dios, la mente de Cristo, sus juicios, su veracidad, su determinación, entre muchos otros. Israel siempre ha estado como punto de referencia en primera instancia en todo lo que concierne a los planes de Dios. No sé por qué entonces ahora lo quieren excluir. Si Israel es la mera cepa, sépanlo todos. Israel es la mera cepa, de ahí proviene todo, y todo sigue determinado conforme a Israel, señores. Por tal razón podemos decir que sin ellos ahora nosotros no fuésemos nada, ya que por su desobediencia es que ahora nosotros degustamos de esta salvación tan grande, hermanos. En efecto, hermanos, Israel ahora está en desobediencia, pero con el propósito de que ahora entre toda la plenitud de los gentiles, propósito de Dios, Él mismo lo determinó. Lo anterior representa uno de los puntos más incomprensibles, visto desde el punto de vista de la mente de Dios, que la misma palabra dice que ¿quién lo instruyó a Él? Nadie. Por eso se afirma el hecho de que ¿quién fue su consejero? Y aún el día de hoy muchos ignoran tal misterio, señores, ignorando que por la transgresión de los judíos vino la salvación a los gentiles, con el objetivo de provocarles a celos. Vamos terminando porque esto es muy profundo. Por eso es que no nos tenemos que ensoberbecer, sino temer, porque poderoso es Dios, que así como fuimos injertados de un olivo silvestre al olivo, así también, si no permanecemos en pie, Dios nos puede quitar también. Tenemos que ser humildes. Es importantísimo señalarlo para poder tener una actitud de suma consideración hacia ellos, ajenos ahora de la gracia de Dios y nosotros cercanos por el hecho de haber creído. La fe nos tiene en pie y a ellos la incredulidad, nada. No es que seamos superiores a ellos, hermanos. No es que ellos estén excluidos de los planes de Dios tampoco, en ninguna manera, sino que Dios ha utilizado todo esto con el único objetivo de permitir por este breve momento la entrada de toda la plenitud de los gentiles a esta dispensación de la gracia que estamos disfrutando ahora. En la hermosura de tu santidad. El Señor es bueno y misericordioso, y el Señor así lo determinó. Este es el misterio número 1. Israel, su endurecimiento. ¿Por qué Dios lo endureció? Para que toda la plenitud de los gentiles pudiese entrar. Aleluya. De tu santidad. Vamos a terminar escuchando este tema. Te adoraremos, Señor. Si te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Aleluya, aleluya.
Aleluya, que sean bendecidos, que la luz y el entendimiento de la palabra les sean abiertos y que puedan comprender este misterio número uno de parte de Dios. Israel, la nación santa de Dios. Que estén muy bien. Saludos.